Now, 45 million coronavirus cases recorded worldwide, and 46% of new infections are in Europe. Nicht impfen. Also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, aber erst wenn es ausreichend Tests. Ich würde mich grundsätzlich impfen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wahrscheinlich werde ich auch so weit, wenn ich ehrlich bin, sagen, dass ich eher tendenziell wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe dabei sein möchte, sondern eher ein bisschen warten möchte und mich vielleicht mal abwarten, wie die Ergebnisse von den Personen, die getestet sind, gegeben sind. Also ich würde eher warten, aber ich würde es grundsätzlich machen. Wie das auch bei der spanischen Grippe der Fall war, muss man jetzt davon ausgehen, dass die zweite Welle härter ist. Und sie fällt vor allen Dingen in eine schlechtere Jahreszeit. In 4 mesi nessuno riesce a fare nulla, ma all'improvviso è saltato fuori questo vaccino per migliorare le borse. En este momento en España hay 74 brotes activos de coronavirus repartidos entre 15 comunidades autónomas. Changer aussi avec tous nos partenaires européens et peser le pour et le contre. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Bien, ¿y cuáles son los países que más preocupan hoy en Europa? Está aquí Inés Capdevila con esa información. Inés, bienvenida. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está la situación de alerta hoy en Europa y cuál es el ranking de casos activos que tenemos al momento. Sí, hoy el ranking de casos activos está encabezado muy por lejos por Francia. Le sigue en Italia, que se está acrecentando la preocupación, está creciendo el pico de casos y están creciendo los llamados a imponer lo mismo que impuso Macron desde el viernes pasado, que es la cuarentena total, la cuarentena como nosotros tuvimos desde fines de marzo. Luego Bélgica, que es probablemente la situación más dramática del coronavirus a lo largo de todo el año en Europa. Rusia, donde se está viendo cómo en Francia una disparada de casos que habían tenido, ellos en Rusia bajó la curva en junio aproximadamente, tuvieron un verano bastante apacible dentro de todo en términos de número de contagios y nuevamente sube lo mismo en Polonia. Estamos hablando de, salvo Bélgica, están entre los países más poblados y de mayor actividad económica, una de las razones que le adjudican a el rebrote de la segunda ola del virus en Europa. ¿Qué está pasando con la situación de los muertos, ¿no? Por día, hoy en día? Porque se ha hablado mucho del crecimiento de los contagios. Al comienzo de este nuevo rebrote se decía, bueno, la cantidad de muertos no es tan preocupante. Lo cierto es que ahora sí empieza a preocupar esto. En Francia, sobre todo, que superó los 1000 muertos por día, que es ¿1000 por día? Un día superó los 1000. No podemos decir que el promedio de 7 días sea 1000 muertos por día, pero un día superó los 1000, llegó a 1200. Estamos hablando de niveles propios de abril. Recordemos que la primera gran oleada fue en marzo en Europa y el pico de muertos llegó aproximadamente a mitad de abril, por lo general en todos los casos. Esto está sucediendo ahora en Francia. Lo que todos los gobiernos, sobre todo aquellos países que han instaurado confinamientos totales, como Francia, Gran Bretaña, también Irlanda, lo que dicen es, se está desacelerando el crecimiento de la segunda ola. Ahora, los números todavía son impresionantes y dramáticos. Por ejemplo, en Francia, que es hoy, junto con Bélgica, como hablábamos recién, una de las situaciones más peligrosas en términos de pandemia, está el 93,7% de las terapias intensivas ocupadas. Obviamente que cambió también un poco el escenario de tratamientos y supervivencia a la hospitalización. Hay casi el mismo nivel de hospitalizados que había en la primera oleada, pero bajó mucho la tasa de fallecimiento. Aproximadamente en la primera oleada, tanto en Estados Unidos como en Europa, era el 25% de las personas que eran hospitalizadas aproximadamente fallecían. Ahora estamos por niveles menores al 5%, depende mucho del país, también depende de la región del país, porque acá el factor económico y el factor de infraestructura sanitaria es enorme. Más allá de cuánto hayan avanzado los tratamientos, que los tratamientos han avanzado, no se ha descubierto el tratamiento mágico, la cura mágica no existe, estamos todavía a la espera de la fase 3, que finalicen la fase 3 de las vacunas, pero todo ha mejorado en términos de infraestructura sanitaria y terapia contra el coronavirus, que ayuda a bajar la tasa de fallecimientos y
También lo que ayuda, que ya lo hemos hablado mucho, que cayó mucho la edad de las personas contagiadas. Claro, eso el es universo fundamental. contagiado antes, en la primera oleada, también de la misma forma en Estados Unidos como en Europa, que hoy tienen situaciones despejadas, era mayores de 65, hoy hay países que son el promedio es incluso menor a 40. Claro, bueno, eso también tendrá que ver con los casos de supervivencia, entonces, cómo la tasa de Claramente. supervivencia cómo ha crecido, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son los países donde está en baja la situación allí en Europa? Bueno, tenés solo tres. Hay otras donde está estabilizada, Muy pero sí, son muy poco, solo sí. tres. Hay algo así como 30 países donde hay pico, pero solo 3 están en baja. Empecemos por el de abajo, Irlanda. Irlanda fue el primero en reinstaurar la cuarentena total. Lo hablamos hace ya 3 semanas aproximadamente. ¿Te acordás que ellos dejaron los colegios abiertos? Y lo mismo en Francia, por ejemplo, se mantienen los colegios abiertos. ¿Para qué? Para que los padres puedan dejar a sus hijos e ir a trabajar. Porque el tema no solo del golpe sanitario, no el golpe sobre la salud de una población, sino nuevamente otro golpe sobre la economía preocupa, verdaderamente desvela a los, Muchísimo, claro, Europa Ahora junto es con América Latina es impresionante. la región más golpeada económicamente por la pandemia. Es impresionante cómo en cada uno de estos países que siempre que tenemos oportunidad de hablar, Ine, vos vas contando la situación, tanto en el primer brote como en este segundo, siempre la decisión fue mantener los colegios abiertos, ¿no? En el Y aquí primero no, Argentina el primero cerraron los colegios. Sí, pero por poco tiempo. Cerraron... No como sucede aquí en Argentina. Sí, el primer país en abrirlos en la primera oleada fue Dinamarca, que los abrió 2 o 3 semanas después de haber impuesto la cuarentena total. A partir de allí se sumaron muy lentamente Alemania y Francia. Francia fue con Alemania el país más grande en reabrir los colegios. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Macron le inquietaba muchísimo todos aquellos niños de bajos recursos que no tenían dónde alimentarse. Claro. Y esa fue la razón, pese a que fue muy polémica en ese momento, de la reapertura de los colegios. Ahora, hoy, a nivel general, los colegios se mantienen abiertos. Obviamente que, sobre todo en el nivel terciario, sí, se puede privilegiar la educación remota, se hace, pero estamos hablando del nivel terciario, Claro, de no chicos en más, el de chicos primario más y grandes. secundario. Inés, vamos a hablar con Silvia Pisani, que está en España, para ver cómo está la situación hoy allí. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Hola, muy buenas noches a las dos. Hola Silvia, ¿cómo andás? Silvia, contanos cómo está la situación hoy ahí. Bueno, estoy hablando desde lo que Inés llamaría uno de los países estabilizados, hoy por lo menos. Así que estamos en un día bastante más entusiasta, que también ese es el riesgo. Es cierto todo lo que está señalando Inés, la Organización Mundial de la Salud habla de esta ola, y sin embargo, en territorio lo que se está viviendo es una especie de alegría y de ilusión por la noticia de la vacuna y por el hecho de que se anuncia que la vacuna va a llegar con las fiestas, con Papá Noel más o menos, va a llegar, va a ser gratuita. Y claro, eso genera una peligrosa sensación de optimismo, que es contra lo que están luchando las autoridades ahora. Dicen, cuidado, viene la vacuna, lo más probable es que en los primeros días de enero esté, pero tranquilos, que esto sigue. Así que estamos en un día o en una semana que se presenta con mucho optimismo, como una especie de resurgimiento. Esa es la sensación que hay. Uno la palpa en cualquier cantidad de cosas, se respira, pero es tan riesgosa que habría que ponerse una mascarilla contra esa sensación. Claro, aún más, claro, ese optimismo anticipado, ¿no?, que estás planteando, Silvia. ¿Qué pasa? Perdóname, ¿no? ¿Qué pasa con la población con respecto a la vacuna? Vos decís, hay un optimismo anticipado, pero también vemos que hay muchos que dicen, yo en principio no me voy a poner la vacuna. Voy a esperar a que esté probada. ¿Qué está pasando ahí en España con respecto a esto? Hay varias cosas. Culturalmente es por países, pero por ejemplo, España, por ponerte un caso concreto, es uno de los países del mundo donde yo creo que la gente menos se vacuna contra la gripe, posiblemente. No es obligatoria. Así como en Argentina, por ejemplo, sabemos que para determinadas edades existen campañas impresionantes que todos los años avisan, empieza la vacunación antigripal. En España es voluntaria. Entonces muchas personas ya contra la vacuna de la gripe normal
no quieren saber mucho. Y existe cierta resistencia, sobre todo por prejuicio o por lo que fuera, si la vacuna es la rusa o la china. Claro. Ahora que salió el anuncio de Pfizer es otra cosa, ya hay más entusiasmo. Ahora- ¿Qué sabemos de cómo va a ser el plan? Lo que sabemos es que va a empezar, y esto me pareció sumamente interesante, la vacunación va a ser gratuita. De momento va a ser, no está muy claro hasta qué punto va a ser obligatoria. Se empieza por todo el personal sanitario, ese es el primero que se vacuna, y luego los mayores de 65 años, y luego va bajando la escala de vacunación. Ahora, Silvia, los grandes países, en los países más desarrollados, si bien se habla de la llegada de la vacuna para diciembre, se habla de un comienzo del acto de vacunación para marzo o recién abril. Por ejemplo, en Estados Unidos no creen que sea antes de abril. Esa fecha, ¿cuál sería en España? La fecha Acá están real. hablando de la fecha real, están hablando de que a principios de enero, mediados de enero, se empieza a vacunar al personal sanitario. No a toda la población, pero al que está en la trinchera, en la primera línea, ese están señalando que posiblemente para los primeros días de enero, primera quincena de enero, se los esté vacunando. Yo creo que hay mucho optimismo también en todo eso. Claro, claro, que no tiene tanta realidad cine. No, es que precisamente el tema de cuánto toman con seriedad ese plazo, que se supone bastante precario, porque el tema de la logística con la vacuna es gigantesco y por ahora ninguno de los países ha acertado a acelerar ese proceso. Para toda la población seguro que no. Para toda la población no existe aún siquiera un esquema de fechas. Solo se sabe que se confía, y esa es la expresión, en que los que están en la primera línea de ataque puedan tener la vacuna en la primera quincena de enero. Para todos los demás, el signo de interrogación es muy grande. Y muchos de los países de Europa, sobre todo Gran Bretaña y Francia, apostaron a implementar ahora las cuarentenas de forma tal de llegar a las fiestas con una cierta normalidad que permita a las familias, dentro de todo el esquema de distanciamiento social, juntarse. ¿Es un poquito lo mismo que sucede en España, eso, Silvia? Es lo que está sucediendo en toda Europa. Y no es solo por el hecho de juntarse, es la gran apuesta económica. Uno ve languidecer los negocios, languidecer las industrias. Miren, es impresionante. Ustedes saben que en Europa todo lo que es decoración de Navidad y Año Nuevo empieza más o menos a finales de octubre, casi. En Estados Unidos también. La cantidad de cosas que hay colgadas ya en las vidrieras y que uno dice, ni se sabe si se va a poder usar, si no se va a poder, si se va a vender, si se va a colocar. Hay una enorme expectativa económica, diría yo, sobre todo porque ya se sabe que las reuniones van a seguir estando limitadas, pero hay una enorme apuesta económica y eso hay que ver cómo funciona. No hay muchas ganas de fiesta. Claro, claro, tal cual. Ahora, Silvia, ya para cerrar, hoy el día a día en España se acerca a la normalidad ya. No, a ver, es la gran diferencia respecto de lo anterior es que no existe el confinamiento total, se lo está evitando y donde se lo llegó a aplicar fue en situaciones muy quirúrgicas, muy perimetradas, muy específicas. Pero no existe confinamiento total. Si vos salís a la calle, ves a la gente en los supermercados, en los negocios, todos con mascarilla, incluso para ir a la piscina. He visto cosas insólitas, pero incluso para ir a la pileta, hasta el borde de la pileta. No, bueno, acá eso también sucede, porque a mí me lo hicieron poner esta mañana cuando fui a entrenar. Ese tipo de cosas ocurren. No se puede creer. Pero sí, bueno, eso ocurre, la mascarilla está incorporada, hay diseños, hay modelos, igual que en Argentina, igual que en todos lados. Y hay una actividad impresionante, sobre todo a esta hora, 9 de la noche, 9:15, hay mucha actividad en la calle, pero va por barrios, así como hace 15 días o hace 3 semanas, la zona de Andalucía, por ejemplo, parecía una zona refugio dentro de España, hoy en día es una de las zonas más afectadas y hay confinamiento perimetral en varias municipalidades, en varios municipios. Madrid,
que hace 2 meses era un escándalo, en este momento vienen bajando las cifras de contagio de manera impresionante. La buena noticia es que las medidas que se han aplicado de ordenamiento de la sociedad, de la actividad, están funcionando. Esa es la explicación que hay. En Madrid la curva venía subiendo y sin embargo comenzó a bajar. Claro. ¿Y qué pasa con la frontera, Silvia? Porque recién hablábamos con Inés la situación en Francia, en Italia. Digo, ¿qué pasa con los viajes, el intercambio entre un país y otro? Qué buena pregunta, porque en el día de hoy no es una frontera, es decir, la zona Schengen sigue abierta, pero la zona Schengen es la de fronteras dentro de Europa, fronteras abiertas dentro de la Unión Europea, pero lo que empieza a aplicarse hoy en España, lo que se decidió, por ejemplo, y otros países no me cabe duda de que lo van a aplicar, es obligar a los pasajeros que vengan de países de riesgo, que son casi todos de la Unión Europea, a que vengan con un test hecho por lo menos 72 horas antes. No es un pasaporte, pero es un certificado médico. Tal cual. Silvia, un placer hablar con vos como siempre. Beso grande. Un saludo a las dos. Muchas gracias. Silvia. Hasta luego. Bien, y nos vamos de Europa para ir a los Estados Unidos, a las elecciones. Bueno, hablamos del presidente electo Joe Biden, que va sumando apoyo internacional, Inés. Exactamente, bastante apoyo internacional. Hoy un poco el tema de conversación en Estados Unidos era que Joe Biden tiene más apoyo y recibió más felicitaciones y reconocimientos de su victoria que de entre las filas de los republicanos, sobre todo los legisladores republicanos. Ese tema sigue, ese tema crece, te diría, porque si bien crece la presión sobre Donald Trump para que conceda su derrota, para que admita su derrota, también crece la voluntad de los republicanos de golpear la legitimidad política de Biden, no reconociéndolo. Claro. Contanos cuáles son los líderes que llamaron a Biden. 3, lo hicieron en los últimos días. El primero fue Emmanuel Macron, que lo llamó el fin de semana, el presidente francés, que no se lleva muy bien con Donald Trump. De hecho, a lo largo de estos años, Emmanuel Macron usó un poco a Trump para alimentar su propia popularidad, transformándose un poco en la contracara global de Donald Trump. Angela Merkel también, cuando Obama dejó la presidencia norteamericana en 2017, un poco se dijo en el mundo que Angela Merkel quedaba como la líder del mundo libre. Angela Merkel y Emmanuel Macron, te diré que son los dos de los líderes más aliviados, porque verdaderamente si Trump ganaba un segundo mandato, la víctima segura iba a ser la ya golpeada relación con Europa. Y hay uno que sorprende, que es Boris Johnson, que siempre predicó su fanatismo y admiración por Donald Trump, pero estuvo entre los primeros líderes en llamar al contrincante, a Joe Biden. ¿Por qué? Porque es demasiado estratégica la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos como para que dependa de la relación política o la identidad ideológica o de estilo entre dos líderes. Y si hay alguien que es perfectamente consciente de eso es Boris Johnson, que no es ningún tonto y además no está en una situación política muy sólida, entonces no solo necesita alianzas hacia adentro de Gran Bretaña, sino también internacionales. Inés, un placer como siempre. Muchas gracias. A vos, Elio. Bien, y de aquí me voy a las noticias del mundo de la mano de Juan Pisanoto, hoy en un día especial porque es su cumpleaños.